Bien, señores, tenemos en la línea telefónica a José Tomás Pérez, embajador de la República Dominicana ante los Estados Unidos y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, José Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo bien. allá a todos. Saludos, amigo. Gracias. Hola. Antes de pasar a la parte política, José Tomás, el cuerpo diplomático es invitado a ceremonias como esa que se produjeron en el día de ayer entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. A ti como que no te gusta pronunciar el nombre de los procuradores. En este momento todo tipo de presencia está básicamente restringida por el problema del COVID. Nosotros nos mantenemos trabajando y en contacto con los embajadores, los jefes de los diferentes departamentos, del Departamento de Estado, del Congreso, pero siempre a través de Zoom o a través de la vía telefónica. Está muy restringido el contacto directo ahora mismo entre el personal de las embajadas y el personal de los diferentes departamentos del gobierno federal. Si puede ampliar, por favor, la idea que expuso en su cuenta en Twitter, que ha sido muy comentada, sobre el por qué el PLD perdió estas elecciones. Usted decía, aún teniendo una buena obra de gobierno. Mira, yo primero quiero decirte que mi mayor preocupación en este momento no es tanto la derrota del Partido de la Liberación Dominicana, porque eso atañe básicamente a los PLDistas, sino la situación de salud por la que está pasando el pueblo dominicano. Ayer yo vi el doctor Alejandro Báez que predecía un aumento exponencial de los contagios y que la positividad del virus estaba en cerca del 34%. Eso es grave. Nosotros que vimos cómo se fue desarrollando el contagio en la ciudad de Nueva York, que empezó con una persona y que en menos de 2 meses esa cifra alcanzó niveles que nunca se hubieran sospechado. Eso hace que uno se preocupe terriblemente de lo que puede pasar en la República Dominicana. Y para mí es una gran preocupación que quería compartir con ustedes. El hecho de que hayan 39,000 contagios en República Dominicana y cerca de 800 muertos es algo alarmante. Por suerte, para nosotros, es que la letalidad del virus ha ido bajando en nuestro país. Y yo pienso que se debe a una serie de tratamientos que están aplicando los hospitales, que de alguna manera han ido reduciendo la mortalidad. Pero, yendo a tu pregunta, yo quisiera comenzar primero analizando qué fue el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, qué fue el gobierno de Danilo Medina. Porque desde el punto de vista de las cosas que se hicieron, de los logros que se obtuvieron, no hay una coherencia entre ese gobierno y los resultados electorales del PLD. Un gobierno que por primera vez en el país inició lo que se llama la tanda extendida. La tanda extendida fue un sistema que yo personalmente lo vi funcionando en un viaje que fui a Taiwán, de una invitación que me hicieron a Taiwán. Y sé lo que significa la tanda extendida para la juventud. Ese modelo taiwanés ha permitido que ese país se desarrolle de manera increíble, insospechada, en muy poco tiempo. Taiwán, en el año de 1962, era más pobre que la República Dominicana. Sus niveles de exportaciones para ese tiempo eran mucho más inferior que lo de la República Dominicana. Y en la actualidad Taiwán tiene exportaciones equivalentes a 200,000 millones de dólares, cuando nosotros apenas exportamos 7,000 u 8,000 millones. Todo eso yo lo explico básicamente en función de la decisión que tomó el gobierno taiwanés con relación a su sistema educativo. Y Danilo Medina importó ese sistema de la tanda extendida a la República Dominicana. Tuvo el coraje de darle el 4% del presupuesto a la educación. No, del PIB, del presupuesto no, José Tomás, del PIB. Perdón, sí, del PIB.
algo impensable, porque el sacrificio que significó desde el punto de vista económico, y yo lo viví en la primera reunión del comité político que se hizo luego de que Danilo ganara las elecciones en el año 2012, cuando él mismo se preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Yo hice un compromiso de que ese 4% se iba a implementar y lo voy a implementar. No importan las consecuencias macroeconómicas. Y así lo hizo. ¿Y cuál es el resultado? Cerca de 1.086 centros educativos nuevos, con cerca de 1.153.000 estudiantes, 50 politécnicos que acogen 32.000 estudiantes, la capacitación de 80.000 bachilleres y docentes, 55 estancias infantiles, 502 centros de atención integral, y los maestros se han visto beneficiados con cerca del 100% del aumento salarial. Eso tiene repercusiones profundas en la sociedad dominicana. Lo que pasa es que la educación es algo que tú no ves su resultado a primera vista. Es una siembra. Es como un niño. Tú le enseñas a leer y a escribir, pero se pasa 12 años aprendiendo hasta que llega al bachillerato, 4 años más en la universidad, y si va a hacer una maestría, 2 o 4 años más. Entonces, ese cerebro ya está completo, ese cerebro ya está formado. Pues la educación es lo mismo. Cuando tú tomas un universo de 6 o 7 millones de estudiantes y tú empiezas este proceso que ha iniciado el presidente Danilo Medina, en 20 años se van a ver necesariamente los resultados, y esta va a ser una sociedad diferente. Y cuando la gente piense en los gobiernos del PLD, cuando la gente piense en el gobierno de Danilo Medina, se dará cuenta de todo lo que se hizo. Ahora bien, ¿por qué no hay esa correspondencia entre PLD, resultados electorales, y ese gobierno que para mí es el más eficiente y productivo que ha tenido la República Dominicana en los últimos años? Primero, como yo decía, la división del Partido de la Liberación Dominicana. Si tú tomas y sumas aritméticamente el resultado de la votación de Gonzalo Castillo y el PLD y la de la Fuerza del Pueblo, está cerca de un 46%. Pero tú no puedes hacer un cálculo aritmético de una situación política. Tú tienes que preguntarte qué hubiera pasado si el Partido de la Liberación Dominicana hubiera ido unificado a unas elecciones. ¿Cuáles son los elementos sinergésicos que se iban a producir a consecuencia de un PLD unido, motivado en la calle? Eran inmensos. No había posibilidad para el Partido Revolucionario Moderno de ganar unas elecciones con un PLD unido, y mucho menos levantando la bandera de un gobierno exitoso, como ha sido el gobierno del presidente Danilo Medina. Y el otro aspecto, el PLD se ha ido envejeciendo. Yo mismo voy a proponer al Comité Central que no me tome en cuenta para el comité político que sigue, porque yo creo que hay que darle paso a una renovación profunda en el Partido de la Liberación Dominicana, y que nosotros, los que tenemos la experiencia de 20, 25 años en ese comité político, pudiéramos ser perfectamente asesores de todo un proceso de cambio y de renovación dentro del PLD. El PLD envejeció, el PLD como partido no se le veía expectativas de cambios, no se le vio nada que pudiera ser diferente a lo que la gente, la juventud, sobre todo la juventud, aspiraba en ese momento. Y esas fueron las consecuencias. Nosotros hace tiempo nos aislamos del pueblo. El PLD se burocratizó de tal manera que nadie bajaba al pueblo, los comités intermedios no se reunían. La dirección máxima del PLD, que es el comité central, quizás se reunió 2 o 3 veces en 4 años. El comité político apenas se reunía. Es decir, ese partido no estaba funcionando, ese partido no existía. Era un cascarón electoral, se convirtió en un cascarón electoral. En el quehacer cotidiano no existía ese partido, y esas fueron las consecuencias. Por eso yo digo, entre otras razones, que para mí las más relevantes fueron la división del PLD, la división y ese modelo envejecido de gestión política que llevó al PLD a la quiebra. José Tomás, y entonces, ¿cómo tú visualizas eso de asesorar
al nuevo comité político sin formar parte de él. ¿Cómo sería eso? Pero tú tienes muchísima gente que no son del comité político y que tienen más incidencia que miembros del comité político. Sí. Más incidencia política. ¿O tú crees que tú puedes borrar de la mente del pueblo una opinión de gente que se han destacado por su contribución y su experiencia al partido, como por ejemplo un Felucho Jiménez o Miguel Coco? Miguel Coco no era miembro del comité político. Miguel Coco no era miembro, pero yo digo que influía como si lo fuera. Exacto, tenía tanta influencia como miembro del comité político. Yo lo que creo es que el PLD debe abocarse a un programa profundo de renovación. Hay una juventud, por cierto, bastante preparada. Yo me sorprendo porque participo mucho en las redes, la observo, con la claridad con que se expresan los jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana y los jóvenes en sentido general. Es una juventud que ha despertado políticamente. Hace un tiempo yo estaba pesimista porque veía a los jóvenes, o a muchos jóvenes, entretenidos solo viendo videos de YouTube o hablando pendejadas en las redes, diciendo cosas en WhatsApp. Yo decía, oye, pero ¿hacia dónde va esta juventud? Pero no, estábamos equivocados. Es una juventud que se ha ido forjando y una juventud sumamente informada, debo decirte. Yo lo digo por mis hijos. Cuando yo vengo a saber una cosa, ya hace tiempo que ellos lo saben. Están sumamente informados. Sí. Embajador, ¿en qué medida usted que está enumerando causas de la derrota, en qué medida pudo haber influido un caso como el de Odebrecht? O sea, caso de corrupción que ha sido un tema que ha estado en un nivel muy alto, quizá como nunca antes. Lo referente a los reclamos de transparencia y sobre todo ese caso de Odebrecht, donde fueron imputados quien ahora es el presidente del partido, otro miembro del comité político como Valentín, que perdió en Santiago, el senador Tommy Galán, Rame Segura. O sea, hubo varios miembros del comité político incluidos en una discusión de que se hizo una imputación selectiva y que luego fueron apartados. Pero de alguna manera, ¿cómo esto, que aún es un caso no concluido, pudo afectar significativamente al Partido de la Liberación Dominicana? Mira, el tema de la corrupción lamentablemente no toca a las grandes masas, ni están interesados en ese tema. Y el mejor resultado es que muchos de los diputados y personas que salieron electas en este proceso tienen expedientes de corrupción, de narcotráfico, y a la gente no le importó y votaron por él. Yo entiendo que el proceso de Odebrecht, si tú hubieras metido preso al comité político entero, al comité central y a todos los ministros del gobierno del PLD, todavía la gente hubiera dicho que no habían hecho nada. Eso es un caso que lamentablemente no se siguió de acuerdo con los procedimientos que la gente esperaba, pero había una necesidad en el pueblo de sacar al PLD. Y no por Odebrecht, por muchísimas cosas, sobre todo por el hartazgo, el cansancio. Y yo creo que le viene bien al Partido de la Liberación Dominicana tomarse estos 4 años en la oposición, estudiar, que los compañeros del partido se reorganicen, que empiecen a evaluar con sinceridad, a autocriticarse con sinceridad lo que pasó en este proceso. Es decir que yo entiendo que lamentablemente, y lo digo lamentablemente, el tema de la corrupción todavía no es un elemento fundamental en la decisión del votante general en la República Dominicana. Bien. Pero además también recordar que la cúpula del PRM está vinculada al caso de Odebrecht. Bien. Te estoy diciendo, tú sabes la cantidad de videos y acusaciones de narcotráfico y cosas que se dieron en este proceso. Eso no importó. Había otro elemento más importante, que era salir del PLD, y lo lograron. Bueno. Así que al PLD que se siente a pensar y a reevaluar su estrategia de relanzamiento y de muchas gracias, senador. ¿Cuándo regresa embajador al país? Bueno, mi renuncia la pondré a partir del día 15 o 16 de agosto, porque yo me voy con Danilo Medina. O sea, yo soy un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y no tengo ninguna expectativa
colaboraría y me gustaría que el gobierno de Luis Abinader pudiera sacar este país adelante. No está fácil. Danilo Medina le ha dado un empujón que él todavía no ha valorado en su debida dimensión, y fue el aprobar ese presupuesto complementario. Es decir, el gobierno inicia con un presupuesto bastante laxo para eso es importante. hacer las cosas que tiene que hacer. Para hacer las cosas que tiene que hacer. Y yo creo que lo que hay que hacer es colaborar para que este gobierno de Luis Abinader pueda sacar este país de esta crisis. Esto no es una crisis cualquiera. Esto es una crisis donde hay cerca de 800,000 personas sin trabajo. Esto es una crisis donde la pequeña y mediana empresa se ha quebrantado. La economía se ha ido al piso. Y nosotros tenemos que ayudar a que el nuevo gobierno pueda levantar a este país para beneficio de todos en la República Dominicana. Bien. Bueno, pues muchas gracias al embajador dominicano en Washington, José Tomás Pérez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, José Tomás. Cambio y fuera. Muchas gracias a ustedes.